Los efectos visuales de Douglas Trumbull. Hace un par de semanas falleció Douglas Trumbull, hombre pionero en los efectos visuales para el cine, animador, director, inventor y enamorado no solo del lenguaje cinematográfico, sino de las posibilidades del mismo más allá de la narración. Sus trabajos más sobresalientes los hizo al lado de directores como Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Ridley Scott y Terrence Malick, pero su legado para el mundo de los efectos visuales prácticos y ópticos, así como digitales, es simplemente gigantesco. Hoy el podcast Cine Garage está dedicado a recoger la carrera y las aportaciones de Trumbull, un nombre que las nuevas generaciones, no importa el cine que vean, deben tener muy presente, porque gracias a gente como él, podemos disfrutar el cine tal cual lo hacemos hoy. Para hablar de Douglas Trumbull, su carrera, su visión y su herencia, invité a Charlie del Río, experto en cine y buen amigo de Cine Garage, así como admirador del trabajo de Don Douglas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Me da un gusto enorme, gigantesco, un placer eterno haber visto el Super Bowl ayer, ¿no es cierto? Tener a Charlie del Río presente en los micrófonos de Cine Garage nuevamente. Charlie, bienvenido. Ya no necesitas mayor invitación. Tu fama te precede, tu profesionalidad habla por ti, tu tsunami de fans están cada tiempo que se puede recordando tu nombre y tu talento. Mil gracias por estar en los micrófonos Cine Garage. Bueno, me pongo de muy buen humor escuchando todo lo que dices, aunque no sea verdad, pero agradezco el cariño, el afecto, la solidaridad y, sabes, sobre todo, querido Eric, la alegría de ser colegas a lo largo de tanto tiempo y de que podamos estar intercambiando puntos de vista. Antes, cuando nos encontrábamos en las salas de cine, hace mucho que no sucede con esta situación de la inacabable pandemia, pero hemos seguido en comunicación y hemos podido seguir haciendo estos enlaces que a mí me llenan de alegría y un honor y un placer estar en Cine Garage. Muy bien, y vamos a hablar además justo en estos tiempos de la pandemia y que pues que también son momentos en donde poco a poco las cosas van cambiando, se notan los cambios, ahora que el cine, cierta parte del cine está como enamoradísimo de la animación digital y que creen que todo eso lo debe... La animación digital va a salvar muchas de las cosas que se están haciendo en el cine. Hay otra ala que los usa como de una manera diferente, más de soporte. Hay un cambio generacional en el cine, en el mundo en general. Y poco a poco, a lo largo de estos últimos 2 años, que desafortunadamente además son los años de la pandemia, ha ido desapareciendo un grupo de creadores, de pensadores, hombres y mujeres, de enamorados del cine que ayudaron justo a hacer del cine lo que es. Y hace muy poquitas semanas, hace quizá no más de un mes, se anunció el fallecimiento de Douglas Trumbull, un creador en muchos sentidos. Ahora vamos a repasar su corta pero muy sustanciosa carrera. Quiero decir corta carrera en cuestión de las películas en las que participó, pero a través de las cuales dejó una marca muy grande en el cine en general y en el mundo de los efectos especiales en particular. Entonces, no sé si estés de acuerdo, como para ir empezando este episodio por ahí, mi estimado Charlie, que sí se siente, ¿no? Con todo lo triste que ello implica, sí se siente que se está pasando una página y que estamos cambiando un poco de generación en cuestión de quién está haciendo cine, quién está contando las historias, quién está haciendo los efectos. ¿Sí hay un cambio de estafeta o es simplemente mi depresión alrededor de la pandemia y del encierro? Todo lo que has comentado, estoy de acuerdo, y tu depresión es una cosa insignificante comparada con la mía. Yo me he refugiado desde niño en el cine. Sí. Principalmente así es como conecté con el cine, como me entendí con él, como me sigue gustando mucho. Evidentemente, a través de los años y de la edad es distinto y va uno madurando y evolucionando, pero para mí el cine era escapismo, para mí el cine era fantasía, para mí el cine era encontrar en la pantalla
cosas que no existían en la realidad. Y el señor Douglas Trumbull, desde antes de que yo lo supiera que era él, era justamente uno de estos artífices que estaba trabajando y creando estas imágenes que están guardadas en mi mente y que se irán como esos recuerdos que él recoge en una de sus películas, de una de las películas que dije que es Brainstorm, se irá como una pequeña esfera hacia el infinito y más allá. Y Aunque, más aunque allá. parezca chistosa la referencia, que no es chistosa porque también creo que hay muchas conexiones con Pixar en el trabajo Sí, de él, temáticamente, ¿no? En particular con sí, sí, una sí. película que se llama Wall-E. Pero Muy sí, bien. estoy muy de acuerdo contigo. También su partida nos recuerda lo importante y lo relevante que es el esfuerzo de colaboración en el cine. Como sí hay un guión, sí hay un director que es el que orquesta, pero es una multitud de personas, de individuos que están aportando su profesión, su arte, su ingenio, su calidad y su calidez. Y creo que Douglas Trumbull en verdad que deja una huella que será imborrable en la historia del cine a través de estas imágenes, trabajando con directores como Stanley Kubrick, como Steven Spielberg, como Terrence Malick, y que Ridley Scott. Ridley Scott, y que ahí quedan, ahí van a quedar. Y de lo que estabas diciendo, no puedo estar más de acuerdo. Tú y yo, también en términos generacionales, soy un poco mayor que tú, pero finalmente nos tocan algunas de las cosas muy similares. Sí, Vivimos y crecimos con un cine que estaba hecho en, en la vida real, por decirlo de alguna manera, existía físicamente todo lo que veíamos en la pantalla, a menos que fueran animaciones, que eran dibujos también existía el claro. papel y existía el acetato. Hay un vínculo, Sí, exactamente, hay un vínculo con lo material, ¿no? con lo material. Y te puedo decir desde estas películas de ciencia ficción como 2001 o hasta las películas de James Bond, donde, y que en James Bond han sido, en la franquicia de James Bond, que ya tiene más de 50 años, han sido muy cuidadosos en tratar de que los stunts, todas las escenas de acción, traten de ser no digitales, sino reales, porque se Ujú. siente y se nota. Lo mismo sucede en el cine con los efectos digitales. No estoy peleado con ellos, por supuesto que no, No, pero el ingenio y la calidad de los trabajos de gente como Douglas Trumbull no tienen comparación. Y creo que esa parte es muy evidente. Él dirige una película, ahorita vamos a hablar con detalle de su filmografía, me imagino, pero él tiene una película que se llama Silent Running. En México se llamó Naves Misteriosas. Me parece ok. que es una película sensacional de ciencia Nada ficción. Yo más, no sé si la has visto es que, recientemente, es Eric, que, o quieres que me no, no, espere. es que déjame interrumpirte aquí porque, pues bueno, número uno, no, ahora me imagino que detallaremos el tipo de efectos en el que trabajaba Claro, Douglas Trumbull, que no son los efectos de animación cuadro por cuadro con el que mucha gente en el Twitter Film o en el Film Twitter mexicano lo confundió. Alguien llegó a decir por ahí, claro, sus animaciones, a ver, chava, no has visto, ¿no? Y si no has visto, no, no no, está no vi mal, eso, no vi pero, eso. uf, si no has visto, no está mal, pero estudia, Uh -huh. ¿no? Léele tantito. Entonces, ahora diferenciamos el tipo de Sí. efectos especiales. Yo con Silent Running, ahora que estaba recuperando información para este episodio, mi estimado Charlie, no me acuerdo si la vi. Y cuando decías, para mí el cine era un refugio, pues sí, para mí también, ¿no? Creo que ya te he contado, si no lo he contado en algún episodio por aquí, a mí los sábados en la mañana mis papás y mis tíos nos dejaban en el cine del barrio, a los primos, a las primas, todos juntos a ver un programa doble y si había suerte uno triple, en lo Sí. que ellos se iban, ¿no? Al centro a caminar y a hacer sus cosas, ahí estaba la chamacada en el cine. Y pasaban todo tipo de barbaridades, ¿no? Yo en una matiné vi Operación Dragón, por ejemplo, que Ok. no era película para niños, pero Sí, me la claro. aventé. Y ahora que estaba viendo Silent Running, estaba viendo algunos trozos, no estoy seguro si la vi en una de esas matinés, Charlie. Entonces, hasta me emocionó y justo conecté con tu comentario de el cine era en esas etapas tempranas de nuestra vida un instrumento de supervivencia, de inspiración, ¿no? De distracción, aprendizaje de mil cosas. No te podría decir, no la he visto últimamente, pero no te podría decir si Silent Running está ahí, aunque sí sé que algo de Trumbull vi en esas mátines. Wow. Bueno, yo la recomiendo súper ampliamente. Es una película que afortunadamente está disponible a la renta en alguna de las plataformas. Ahorita veo en Se cuál. ve muy bien. Además, Ok, se sigue viendo muy bien la película protagonizada por Bruce Dern. Y es sí, una de esas películas distópicas de finales de los 60, principios de los 70,
Yo no la vi en el cine, la vi en televisión. O sea, yo ya la vi un poquito más grande en televisión. La película es del 73, me tocó verla en televisión, pero me acuerdo que me impactó mucho de lo que estaba hablando la película. Así como El planeta de los simios habla sobre la autodestrucción del hombre, de Omega Man habla sobre la autodestrucción, todas estas películas de esa época, Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, en fin, yo creo que empata con todo ese tipo de películas. Esta es una cinta en la que un joven director, Douglas Trumbull, tenía 29 años cuando la filmó, es una cosa impresionante. Nos está hablando de una flota de naves, son al menos 3 las que vemos, enormes, que llevan unos domos con los últimos bosques y ecosistemas. La vegetación de la Tierra. Vegetación del planeta, porque en la Tierra ya no existe y ellos la están protegiendo. Y él es un hombre que está enamorado de la naturaleza, de lo que ahí se cosecha, de la flora y de la fauna, porque también ves hasta un águila, ves a ranas, ves conejitos, ves todo lo que tiene que ver con eso. Y el resto de sus compañeros de la nave, pues son empleados de la compañía, que por cierto es American Airlines, está lleno de nombres de compañías que sobrevivieron, la hecatombe mundial, y que justamente también te está hablando, el corporativismo va a sobrevivir a la humanidad y a la naturaleza. Así, no, es tremendo el mensaje del que está hablando la película. Y llega la noticia, bueno, y antes de que llegue esa noticia, porque aquí hasta tengo por aquí el diálogo. Él llega al comedor con sus otros 3 compañeros y llega con un melón a comérselo. Y los otros, qué asco, guácala, qué barbaridad, ya trajiste tu melón, esas cosas horribles que tú comes. Y entonces empieza a pelear con ellos y les empieza a decir, ustedes son los que están mal, vean la porquería que están comiendo. Que están comiendo. Porquería sintética y seca. Se han hecho tan dependiente a ella que no pueden vivir, no pueden dejarla. Es lamentable lo que ustedes están haciendo. Y de alguna manera ese diálogo que tenía que ver más con el tema de prevenir el ecocidio, porque al final de cuentas lo que quieren es destruir esos domos porque ya no sirven, y él, empeñado en protegerlos, recurre hasta el homicidio involuntario, pero al final de cuentas termina siendo homicidio con tal de proteger la naturaleza. Yo lo vi ahorita ya en el 2022, tras la muerte de Douglas Trumbull, como una analogía de lo que era su trabajo en efectos especiales físico contra el trabajo de las cuestiones digitales que estabas mencionando, Eric. No puedo, me parece que queda ahí como de forma poética esa escena con un Bruce Dern acalorado, molesto, enojado, hablando de eso. Y bueno, tan solo en la década pasada, que fue uno de sus últimos trabajos en el cine, Terrence Malick, para El árbol de la vida, recurre a Douglas Trumbull, que eran más o menos contemporáneos, y le dice, oye, no quiero efectos digitales para esto, ¿qué podemos hacer? Claro. Y bueno, se echa todo ese impresionante prólogo con efectos físicos, con tanques, con agua, con colores, con texturas, con lentes, con maquetas, eso era lo que él hacía. Él era desde ilustrador, sí fue animador, hizo algunas animaciones de las pantallas para simular las computadoras de 2001 que no existían, pero él trabajaba en este mundo físico. Y el lente, la velocidad de la cámara, para él era importantísimo. Los 24 cuadros por segundo le quedaban cortos. Le quedaban chicos. A Douglas Trumbull le decía, es que no se captura, se ve borroso, necesitamos más y más y más. Y lo llevaba al límite, y sus ojos de lentes de pescado, grandes, angulares, en fin, eso era lo que él hacía. Y él era un inventor. Él inventaba. Su papá también había sido inventor y su mamá estaba en cuestiones creativas, y parece que él, muy afortunadamente, termina recopilando ambas vertientes de su familia, y eso es lo que él termina aportando al cine. Claro, qué interesante que hayas hecho la analogía entre el trabajo de los efectos de Douglas y todo lo que venía después de él, lleno también de corporativismo, si así la vemos, ¿no? Y de la ganancia por sobre todo, porque parte de la idea de destruir los domos, donde van las plantas, hasta donde recuerdo es, oigan, es que podemos hacer más dinero usando ese espacio para otra cosa, ¿no? No, ya no les era además una decisión corporativa. Y donde ni siquiera veías la cara del que tomaba la decisión, ¿no? Dice, bueno, pues ya pasó esto, y los otros festejan, al fin ya, se acabó esta chamba, vámonos a lo que sigue. Claro, entonces está presente el corporativismo, está presente además la inquietud, ¿no? Por el ecosistema, que es algo que él sí personalmente tenía, por eso hace esta
esta película, ¿no? Como adelantándose a Greta, que seguramente... Sí, bueno, ¿no? ¿no? Sí. Seguramente se habrían llevado muy bien, no sé si se conocieron en algún momento. Y ojo, ¿no? Esta idea del corporativismo y de las naves que prácticamente no tienen regreso y que están gobernadas por las decisiones empresariales. Esto es en el 72, ¿no? Silent Running es del 72. Alien, si la gente no lo recuerda, el Nostromo es propiedad de una gran empresa que manda a estos para obtener mayores beneficios a partir de un experimento que luego sale, como todo mundo sabe. Esto es antes Sí. de Alien, ¿no? 79 es Alien, y creo que este es 73, sino 72, 73, la de Silent Running. Entonces, sí había, más allá de lo tecnológico, sí había una idea de, oigan, las historias que vamos a poder contar a partir de ahora pueden ir por otro lado, ¿no? No necesariamente tienen que ir a donde Hollywood lo está orillando al 100%, puede haber otro Hollywood. De hecho, él lo dice, yo en varias entrevistas, yo no quiero cambiar a Hollywood, yo simplemente creo que hay otros caminos que Hollywood podría tomar para hacer del cine algo mucho más interesante. Él hablaba mucho de cómo veía a las películas convencionales, estoy entrecomillando, ¿Sí? porque es un término que tendríamos que pulir en un programa aparte, como esta comunicación entre tres partes, ¿no? Todo aquello que ocurre en la pantalla, si tú quieres un personaje 1, un personaje 2, y el espectador que está recibiendo lo que ocurre en la pantalla, obviando la presencia de la cámara, ¿no? Es decir, esta comunicación entre tres termina por ignorar a uno, que es el espectador. Y él decía, yo siempre he estado, y por eso es que hace su cortometraje, el cortometraje por el que lo contrata luego Kubrick para 2001, Odisea del Espacio, hace un cortometraje que se llama To the Moon and Beyond. Lo hace para tratar de que la gente entre a la película, que sea, y él utiliza la palabra en prácticamente todas las entrevistas que ustedes encuentren con el señor Trumbull, hacer de esto una experiencia inmersiva, meterte, ¿no? Y justo por eso es que hace su primer cortometraje, un cortometraje que además para el cual construyó ciertos aditamentos para lograr la visión que él tenía y se proyectaba en un domo, ¿no? Sí, Entonces, él quería justo modificar la experiencia de la gente, quería hacer del cine algo mucho más hacia adentro, como nuestra experiencia, y eso acaba influyendo en decisiones, tanto de él a nivel creativo como del propio Stanley Kubrick. No sé si estés de acuerdo en que sus efectos son como para jalarnos hacia adentro de la película. no, ninguna duda, pero además es justamente eso era, y como tú lo dijiste, lo que él quería, y no nada más lo tenía que decir en las entrevistas, lo veíamos Sí. en todas las cosas que nos entregó. Crear experiencias para el espectador y a veces en contra de contar una historia. No necesariamente había que contar algo. Eso decía Exacto. él. Eso me parece que es muy interesante, y lo que mencionas, las experiencias inmersivas. Y ese tipo de experiencias inmersivas parten a partir justamente de ese primer trabajo que le conoció Kubrick, de la luna al más allá, Al más To allá. the Moon and Beyond, que era parte de la feria de 1964 de Nueva York, y que justamente no fue el único que hizo ese trabajo, fue uno de los animadores, pero que estaba proyectado con diferentes cámaras sobre este domo que se creó para entonces, y tanto Stanley Kubrick como Arthur C. Clarke lo vieron y dijeron, tenemos que contratar no a esta persona, a esta compañía. Pero después resulta que como se fueron a hacer la película a Inglaterra, ya la compañía no se podía llevar. Trumbull, que tenía 23 años, 23, 23. consigue el teléfono de Kubrick, le llama, y el otro termina contratándolo y termina yéndose a la Gran Bretaña 2 años y medio para trabajar en 2001, Odisea del Espacio. Hizo dibujos, hizo diseños, hizo modelos, hizo las animaciones que te mencionaba de las pantallas con computadoras que no existían. O sea, Que no existían. tú lo ves ahorita y dices, pues no, prendes pantallas y ya está. No existía nada como eso. Nadie sabía cómo se veía un monitor de una computadora. Exacto, así de fácil. Exacto. Pero su gran trabajo en esa película es lo que se llama la secuencia del Stargate, esta cuestión final cuando el astronauta Bowman, interpretado por Keir Dullea, está recibiendo estos haces de luz y estas imágenes
que están pasando vertiginosamente con figuras extrañas y coloridos impresionantes a su alrededor, que hoy pensaríamos que tú con 3 teclados lo puedes crear, y seguramente que sí. No, sí se puede. Hay hasta tutoriales, pero todos se refieren al trabajo de Trumbull para decir, ok, en su momento fue bien difícil, ahora se puede hacer en computadora, pero todo mundo se refiere a esta secuencia. Sí, Sigue, Charlie. sí, es una cuestión inolvidable, y justamente lo hace combinando una serie de cuestiones físicas, una cámara montada sobre un riel que iba hacia adelante y hacia atrás, el obturador que estuviera abierto por determinados segundos, una serie de imágenes que corrían enfrente de la pantalla justamente para que se fuera alargando este efecto. El principio básico era como de las fotografías panorámicas, tu foto de generación, Sí, ¿no? Que sí. es una cámara que gira, ¡prap! Y no hace todo el barrido. Bueno, era esa especie de barrido lo que estaba persiguiendo, y jalar y estirar esas imágenes hacia los lados, justamente para dar esta experiencia inmersiva también, sí. esta experiencia que te iba llevando hacia adentro, y después contrastado con el reflejo de las luces en el casco de Keir Dullea y sus expresiones y el movimiento que hacía. Que hay una anécdota bien padre, que es donde te decía, lo que él hacía acaba influenciando incluso al propio Kubrick en decisiones como la que creo que acaba tomando de manera acertada. La técnica que describes, que es bien difícil de describir, incluso cuando uno ve los tutoriales en YouTube, uno dice, bueno, sí, entiendo cómo termina, pero en realidad no acabo de comprender cómo es que mecánicamente están haciendo esto, porque todo es un trabajo mecánico y óptico. No hay retoque digital, se llama slit scan. El método es un slit scan, es decir, hay un escaneo, pero al mismo tiempo la lente de la cámara está mirando a través de una rendija y va tomando fotos a través de esa rendija, mientras atrás de la rendija se mueven cosas. Es una cosa bien, bien complicada de asimilar, lo cual habla de la genialidad de los desarrolladores. Justo hablando de la idea inmersiva del cine, Trumbull en una entrevista dice, a ver, Kubrick, lo único, bueno, nada más una cosa, que creo que también tiene que ver mucho con la época en la que se hace la película. Estamos hablando de 1968. Estamos hablando de un año previo, no solo del estreno de la película, imagínense 2 años atrás trabajando en las imágenes de la película. El hombre no había... Más años, ¿eh? O sea, él estuvo 2 años y medio en eso. O sea, la película se estrena en el 68, vete hacia atrás, todo el trabajo que hicieron. Entonces, no hay hombre en la luna, no sabemos cómo son los viajes en el espacio, y algo bien interesante que yo no había caído en cuenta, no sabemos cómo se ve la Tierra desde fuera. O sea, la primera foto de la Tierra, desde afuera de la Tierra, es de... 73. Creo que es 73. Sí. La película se está trabajando 65, 66. ¿Cómo demonios ilustro yo un viaje interestelar, un viaje en lo que puede ser un agujero, en un gusano, en lo que, o sea, tenemos que llegar al epílogo de esta película que es completamente raro? ¿Cómo lo hago? Y este señor dice, vamos a hacer una experiencia inmersiva donde la anécdota no importe, que es justo lo que dice. La anécdota es un viaje, ¿no? Es un salto en el tiempo-espacio. ¿Cómo se ve? Pues se puede ver así, señor Kubrick. Ahora, ¿desde dónde lo vamos a ver? Se empiezan a poner de acuerdo los dos. No podemos hacer un overshoulder, o sea, no podemos poner la cámara atrás del astronauta y que estas líneas de luz que describes se vean pasando por la pantalla, porque eso nos saca de la película. No podemos ver a la nave que va entrando a estas líneas de luz, porque es la misma idea, pero magnificada, ¿no? No podemos ver a la nave viniendo a nosotros, porque entonces no es un viaje hacia allá, sino hacia nosotros. ¿Qué hacemos? Y dice Trumbull, pues usemos el punto de vista del astronauta. Que se borre las cámaras, que se borre la nave, no la vamos a ver, que veamos solamente estos trucos de luz que yo le puedo hacer. Y Kubrick dice, bueno, lo voy a pensar, y pues obviamente dijo que sí, ¿no? Kubrick, robándose ideas también, hace estas tomas que llamaríamos subjetivas, ¿no? Que son las que tú estás describiendo, y luego, cuando la película se estrena y cuando llegan las nominaciones al Oscar, Kubrick, nada tonto, pone en los créditos como a Trumbull y a su equipo como supervisores de efectos visuales, y él mismo se pone como desarrollador de los efectos visuales, y el que se queda con el Oscar es Kubrick,
y no Trumbull. De hecho, se pelean un tiempo, ¿no? Unos 20 años más o menos duraron peleados hasta que se volvieron a llamar por teléfono. Pero esa es la idea del cine inmersivo que tenía Trumbull, ¿no? De metamos a la gente o dejemos que la gente entre a la película como lo quieras ver. Y justo, pues sí, la secuencia esta de 2001 Odisea del Espacio es como el mayor ejemplo de lo que este señor pudo hacer, no solo a nivel visual, sino a nivel narrativo. Esa secuencia acabó influenciando, ¿no? a mucha gente después, haciendo no solo viajes en el espacio, sino películas de ciencia ficción y efectos especiales, porque la técnica se usó después varias veces, él mismo la volvió a usar, sino que consiguió una secuencia completamente psicodélica en una película que no lo era, pero en una época de la historia en que sí lo era. Entonces, mucha gente se metía al cine, ¿no? Se echaban su gotita de ácido cuando sabían que era el momento indicado y tenían el viaje de sus vidas con los efectos del señor Trumbull. Yo diría que toda la película es el momento indicado, pero ese sería el más indicado de todos. Sí. Perdón. Sin lugar a... yo me refería en que se pasaba la voz diciendo cuando pase esto, sé, claro. ahí te metes. Ahí es, exactamente. No, totalmente de acuerdo. Sí, qué cosa tan increíble. Ahora, independientemente de este distanciamiento que hubo, él nunca dejó de referirse a Kubrick como el gran mentor. Recordemos, sí. Tenía 20 y tantos años. El otro señor tenía una visión, lo llamó y siempre en todas las entrevistas que vi, que han sido muchas, porque en diferentes momentos de su vida era una pregunta frecuente: ¿cómo fue trabajar con Kubrick? Pues fue mi mentor, me llevó, escuchaba mis ideas, aceptaba, me mandaba con un chofer a que fuera yo a comprar lo que necesitaba. No tenía yo límite para lo que pudiera requerir, porque él sabía que yo lo que le iba a proponer iba a funcionar y que además con él se quedó con eso de Kubrick. Vamos a ver en cine lo que no hayamos visto antes. Y ese fue el propósito de Douglas Trumbull hasta el último momento en que nos entregó alguna imagen. Y creo que lo logró. Y que no solo lo hizo en el cine, él empezó en esta feria de Nueva York del 64 que mencionábamos. La Feria Mundial. Y también terminó trabajando en atracciones de parques de diversiones como la de Back to the Future para los estudios Universal, que justamente era ese tipo de experiencias donde se combinaba el movimiento de la cámara con el viaje por la maqueta, con la experiencia inmersiva, con el viaje en el tiempo. Y este asunto que mencionabas hace ratito, de que se ha repetido ese tipo de escena como del Stargate de 2001. Sí, cualquiera que vaya a viajar en el tiempo, en el espacio, a la velocidad de la luz, a la velocidad warp o a la velocidad que quieras, es ese túnel de luces, distintas todas, cada uno tendrá su creatividad, pero es el mismo concepto. Y eso es algo que no podemos dejar pasar. Claro, antes de seguir hablando un poquito más de la carrera de Trumbull, un supongamos, mi estimado Charlie. Bueno, antes de seguir, Naves Misteriosas, Silent Running, se encuentra en Apple iTunes, Google Play Movies, Microsoft Store, Claro Video, y ya, o sea, se puede ver. Se puede ver, y la deben de ver. Sí. Tiene una parte que sí es un poco reiterativa, cancioncitas así como muy tiernas y que crearon para la película. Bueno, Joan Baez, esa es la de las canciones. Joan Baez, sí, pasa. Joan Baez. Un poco cursi, pero él también tenía otra idea, fíjate, y también venía de 2001. Quería que su astronauta fuera todo lo contrario de Bowman, del de Keir Dullea. Claro. Quería un astronauta que sí tuviera sentimientos, que explotara, que viviera, que sintiera. Y eso lo creo que hasta juega cartas, ¿no? Sí, claro, juega cartas jugaba cartas con sus compañeros y después en la soledad juega cartas con los androides. Hay 3 robots, son 3 robots que son como cajas que con unas patas que van caminando. Son muy Star Wars, ¿no? Son pre-Star Wars. Star Wars se fusila algunas de ellas. En Star Wars se llama Power Droid. Aquí le puso Huey, Dewey and Louie, que son Hugo, Paco y Luis, son los nombres de los sobrinos de Luca, de Donald. Oye, por cierto, Donald, que a él le encantaba la ciencia ficción de niño y las películas de Disney, o sea, eso le encantaba. Claro. Esa era su onda. Y bueno, hay un making que está también disponible en YouTube, es un making original de la época, que dura como 45 minutos. Esos robots
eran interpretados por personas jovencitos, eran 4, 3 hombres y una mujer, que no tenían piernas, eran amputados por diferentes razones y caminaban con las manos. Con los brazos. Y eso es lo que daba esta sensación. Dices, ¿cómo hicieron eso? Bueno, que el robot se levanta, va y tiene los sonidos, y sí tiene algunas partes mecánicas, como para complementar. Antecesores de R2D2, por supuesto, en ese mismo sentido. Sí. Pero es muy impresionante. Y la película está filmada en un portaaviones que ya estaba a punto de ser mandado a hacer chatarra. Y tuvo una última misión, el Valley Forge, y justamente la nave de la película termina llamándose Valley Forge, porque tenía esos espacios enormes para poder recrear pues toda la nave, las partes internas de la nave, jugar también con unos go-kart, que una de las primeras cosas que Trumbull hizo con su papá fue construir entre los dos un go-kart, cuando no había go-karts, ¿no? O sea, claro, no como ahora, por lo menos. Claro, ¿no? Entonces sí, o sea, había un tema de inventiva y de creatividad ahí fortísimo. www.patreon.com/cinegarage. Vayan ahí, suscríbanse a nuestro perfil Patreon y disfruten de una enorme cantidad de contenido exclusivo que ya tenemos ahí para todos y todas ustedes. Estrenos, festivales de cine, cineclub, regalos, accesos exclusivos a proyecciones, todo eso y más pueden disfrutar si se suscriben a nuestro perfil Patreon, convirtiéndose además en la esperanza, el espíritu, el corazón del proyecto Cinegarage. Muchas gracias a todas y todos quienes lo han hecho. En esta ocasión, millones de gracias. Un abrazo a Uriel Palomeque, Santiago Arboleda, Jimena Abas, Héctor Az, Odessa Curiel, Montse Gaxiola, Caléxico Ramírez, David Pérez, Ana Tamayo, Ricardo Ortega, Catherine Black, Abril Lozano, Arturo Aguilar Figueroa, Andrés Clarión Rangel, María Rosa Valencia, a todos y a todas ellas en este país y en 45 más que nos siguen y que nos apoyan, millones de gracias. Suscríbanse, le estamos pasando muy bien en www.patreon.com/cinegarage. Pues mira, ya mencionamos ahí 2 ingredientes que quiero recuperar ahorita para esta suposición que voy a lanzar. Venga. Su padre había trabajado también en efectos visuales en el Mago de Oz, por ejemplo. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Pero se sabe que su papá estuvo involucrado en los efectos visuales del Mago de Oz. Dice Douglas, de repente nomás nos decía, yo tenía algo que ver ahí con que la cola del león se moviera, y yo tenía algo que ver por ahí con qué tal, o sea, él tampoco hablaba mucho de eso, pero luego, cuando Donald es el padre, Donald Trumbull es el padre de Douglas Trumbull, que es de quien estamos hablando. Cuando Douglas empieza a trabajar de nuevo en efectos visuales, se trae al papá a trabajar con él, ¿no? Trabajan más o menos, digamos, en su pequeña compañía, empiezan a trabajar juntos. Y luego, cuando la fama de Donald Trumbull empieza a subir, lo convocan para trabajar en Star Wars, mi estimado Charlie. Tú que eres fan de Star Wars. Sí, ¿qué hubiera pasado? Lo convocan para trabajar y él dice, híjole, chavo, no puedo, pero mi papá sí. Entonces su papá es el que termina trabajando en el departamento de efectos visuales de Star Wars en lugar de Douglas Trumbull. ¿Qué habría pasado con Star Wars? ¿Cómo se vería Star Wars? Porque no creo que haya cambiado mucho la historia, pero creo que visualmente podría haber habido algo ahí. ¿Te lo imaginaste ahora que estabas preparando este programa amablemente para Cinegarage, mi estimado Charlie? No solo me lo imaginé, sino que creo que hubiera sido contraproducente. Porque ¿verdad? Si hubiera trabajado en Star Wars, no hubiera trabajado en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Ándele. Esa fue la razón. Ahí quería llegar, sí. Esa fue la razón por la que no pudo trabajar. Estaba trabajando con Spielberg y lo que hace en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo también es una de esas películas que a mí sí. Mira, yo me quedaba viendo el póster, que no es nada, es una carretera donde al fondo hay y nada más te dice, ¿no? Te invita a imaginar. Y cuando ves la película, porque a diferencia de Kubrick, que tenía una idea más clara de las cosas que quería, Spielberg no la tenía con el tema de las naves, y eso le permitió a Trumbull muchísima más libertad de hacer lo que quisiera.
Y no nada más con las naves, está también este gran efecto especial que tiene Encuentros Cercanos, que es cuando secuestran a Barry los extraterrestres, que se ve la pequeña casita y cómo esta nube gigantesca Se prácticamente empieza a acerca. cubrir, ¿no? Que es la que venía ocultando a las naves. Bueno, esas nubes también estaban hechas en agua, era Ujú. tinta, y dependiendo de la forma en la que la fotografiaban justamente, y la velocidad, otra vez la velocidad de la cámara y el número de cuadros por segundo a la que la polían, te daba la experiencia de que era esta nube gigantesca que estaba creciendo. Entonces, sí está ahí esa posibilidad que tú mencionas, el no haber trabajado en Star Wars, pero su influencia se deja ver, su influencia es innegable en la película. Hay un montón de tomas de Silent Running que tú las ves igual a la misma toma de Star Wars. Sí, Cuando sí. se desacoplan los domos, es igualito a cuando se desacopla la nave en la que escapan Arturito y C-3PO. Es el mismo estilo y eso, y también es el mismo estilo de agarrar miniaturas de tanques, desarmarlos y es con eso Ujú. pegar de armar las naves. Ya lo había hecho antes, al menos en Silent Running, el propio Trumbo. Claro, ahora que mencionabas el efecto de la nube, y ahorita checo dónde se puede ver Encuentros Cercanos, porque también creo que es una Bueno, película que hay que ver. Ahora que falleció el señor Trumbull, le preguntaron precisamente a Spielberg, ¿no? Obviamente, porque cómo habían trabajado, bla, 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 bla. Llegan al tema del efecto de la nube, que, como dices, está la tinta, está el agua, está la velocidad a la que se fotografía, y está también la combinación de agua salada con agua dulce. O sea, el señor traía un mecanismo gigantesco en la sí, cabeza para lograr lo que él creía. Y dice Kubrick, si él no hubiera estado ahí, yo a la fecha estaría ahí con la cámara esperando que se formara una nube claro. para poder fotografiarla. O sea, nadie sabía cómo hacer lo que a este señor se le ocurría. Y nada más para el dato, para la gente, encuentros cercanos del tercer tipo o encuentros en la tercera fase, para la gente que nos oye en España, está en Apple iTunes, Microsoft Store, Claro Video, Cinépolis Click y en Amazon, ahora digo en cuál, Amazon Video. Ahí se puede ver la Una película. de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sí, sí. Igualmente me marcó este juego de luces impresionantes que tienes. Una vez más, dejarte llevar por las imágenes. ¿Y qué tal? Porque también estuvo pues, en Blade Runner. Bueno, ahorita vamos a seguir recorriendo, pero creo que en cada una de sus películas, la música que acompaña sus imágenes es extraordinaria y formidable. Muy bien, muy bien. ¿Quieres ahondar en eso? Pues mira, ¿con cuál lo seguiríamos? Después de Encuentros Ah, Cercanos, sí, después de encuentros cercanos, creo que en cuestión de fechas hace Star Trek The Motion Picture, sí, ¿no? sí, sí. Y ahí está bien padre la serie de anécdotas, porque en principio cuando le dicen Star Trek, él dice, no, perdón, yo hago películas. Eso, sí, o sea, la verdad que con un poco de presunción. Originalmente habían contratado a otra empresa para hacer los efectos especiales y de repente hubo una bronca con esa compañía y lo Ujú. tuvieron que llamar a él de último momento para resolver la situación. Termina aceptando porque quien estaba dirigiendo Star Trek The Motion Pictures, pues era ni más ni menos que el director Robert Wise, con quien él ya había trabajado en The Andromeda Strain. Sí, otra de ciencia ficción. O sí, ciencia ficción. El género se presta porque es Sí, justamente donde claro. puedes explorar cuestiones que nunca más hayas visto, ¿no? Fantasía y ciencia ficción justamente es uno de los valores visuales que podemos encontrar. Hay muy buena ficción donde no hay efectos especiales y también es genial, pero en Ujú. estas donde se desarrollan estas imágenes, pero por supuesto que nos encantan. Entonces, él llega con toda su gente a trabajar durante medio año en 3 turnos sin parar para lograr sacar la película a tiempo porque ya había una serie de cuestiones contratadas con el estudio, con la fecha de estreno de la película. Los cines habían pagado, las exhibidoras, perdón, habían pagado anticipadamente a Paramount una lana para poder tener la película. Ya Ujú. no había cómo echarse para atrás. Y bueno, y Paramount le da carta abierta para que haga lo que quiera en función de las necesidades. Y creo que logra un trabajo increíble. Aunque la película tiene por ahí un par de cosas que sí se notan apresuradas, ¿no? O sea, sí Sí, se nota la velocidad que le metieron para acabarla. Creo de nuevo que los efectos visuales son también parte de lo que la mantiene
tan viva, ¿no? Evidentemente, si ahora la revisan, hay cosas que se ven, hay cosas que se notan, pero ojo, la película está hecha en los 70, Sí, es que ¿no? Para verse en una pantalla, en una proyección a través del celuloide, está pensada para eso, no para que la veamos en la tele. En la tele, evidentemente, se ve diferente. claro. Pero mira, aquí está el tema. Yo soy súper trekkie y trekker, ¿no? O sea, como le quieran llamar. Me encanta Star Trek también. Star Wars, Star Trek, todo ese tipo de cosas me fascinan. Y Star Trek se había convertido en un fenómeno después de solamente 3 temporadas en los 60 porque se empezó a repetir en la televisión y a la gente le terminó gustando. Después llega Star Wars en el 77 y se vuelve un hitazo. Entonces tenemos que hacer, todo el mundo dijo, tenemos que hacer películas de ciencia ficción De esas. de este estilo. Y para Star Trek ya había planes de revivir para la televisión el proyecto. Ven el éxito y dicen, oye, si mejor en vez de, ¿no? de preocuparnos para hacer un programa de televisión, hacemos una película, ya tenemos a todos, el reparto ya dijo que sí, están puestos, vamos a echarnos la película. La historia de la película, lo que cuenta la película es muy interesante, podría no ser de Star Trek, que sería genial, ¿no? Una entidad que se está aproximando directamente a la Tierra, que va acabando con todos sus pasos, como una nube gigante que combina cuestiones naturales y tecnológicas. Como Moonfall, ¿no? Casi igual, casi igual. Si ya vamos a hablar de fusiles, pues Roland Emmerich yo creo que revisó Star Trek de Motion Picture y dijo, mira, y si en lugar de hacer eso lo escondemos atrás de la luna, sigue, mi estimado Charlie. Bueno, venía de algún lugar recóndito del universo esto, pero se dirige a la Tierra y mandan al Enterprise para ver de qué se trata. Spoiler alert, resulta que en las primeras cuestiones de exploración espacial de la Tierra habían mandado una sonda que se llamaba Voyager. La Voyager tenía la misión, la instrucción de capturar información, llega a donde no nos hubiéramos imaginado que pudo haber llegado, había capturado tanta información, llega con unos seres que son inteligencia artificial y de ahí se nutre y de repente regresa a la Tierra buscando a su creador. De eso se trata. Entonces, la entidad dice que se llama Voyager, pero era Voyager porque no se veía la O y la Y. La B, la O y la Y, sí, entonces era Voyager. No, a mí me parece que eso es increíble, ¿no? Bueno, otra cuestión. Para hablar de un efecto especial que sí Douglas Trumbull le gustó muchísimo y del cual estaba él muy, muy encantado. En la televisión inventaron hubo una ocurrencia muy interesante que fue la teletransportación para llevar a los personajes de la nave a los planetas que estaban visitando. Sí. Pero eso no fue porque dijeran qué padre la teletransportación, no, fue porque no podían tener una nave una pequeña shuttle que los llevara en cada misión. Dijeron, oye, para evitarnos eso, que nos va a costar efectos, mejor que se teletransporten. Sí. Bueno, para la película va a regresar la tripulación al Enterprise, va a regresar Kirk, el capitán James Tiberius Kirk al Enterprise, y entonces les comentan que hay un mal funcionamiento de las teletransportadoras. Entonces va a tener que llegar, como nunca llegó en la serie, en una shuttle, pero todo eso está creado para que tuviéramos 20 minutos de la pequeña navecita recorriendo por afuera el Enterprise, que es un éxtasis, es una cuestión orgasmante para los fans. Estar viendo con ese detalle el Enterprise, que está como en una suerte de muelle espacial, porque primero lo ves entre algunas barras, hasta que de repente llega la navecita, da la vuelta y se topa de frente con la nave. Y ahí, pues habló Trumbull de todo lo que costó iluminar esa nave, el detalle de la fotografía, la velocidad a la que la deberían estar filmando. Le gustaba filmar, perdón que te interrumpa, cerca a los 60 cuadros por segundo para que la gente se dé cuenta. Lo normal son 24. Sí, y la razón por la que nadie quería es porque pues significaba más celuloide. O sea, que el celuloide corriera más del doble. Al triple casi. Sí, casi al triple de velocidad y de gasto del celuloide, ¿no? Entonces, bueno, el 24 es como se ve bien, ahí la dejamos. Y todo esto combinado con la música de Jerry Goldsmith, que creó un tema nuevo para la película. Y entonces cuando y estás viendo así el Enterprise, ¿no? Iluminado y llenando la pantalla. Eric, la pantalla, pues te mueres ahí de felicidad y alegría. Y justamente él decía, es la experiencia. No estoy contando nada. Nada más es la experiencia que le estoy regalando al público. Y claro, cuando esto le pones la música de Jerry Goldsmith, que se convierte en el tema musical con alguna variación
para Star Trek The Next Generation, de la intro, pues es una cosa espectacular. Todo este desarrollo visual que está contando Charlie, querida gente, pues viene de varios experimentos que el señor Trumbull hizo, mecánicos, ópticos, fotográficos. Él, digamos, tiene esta otra beta que evidentemente desarrolla primero para las películas, pero él también se consideraba inventor. Él inventó muchos mecanismos, reacondicionó cámaras, ¿no? Hizo rieles especiales como inventor para poder generar experiencias como la que nos acaba de contar Charlie. O sea, piensen en él como este genio que pues, mucho de lo que hace es inventar cosas y muchas de las cosas que inventa sirven para contar cosas en las películas. Y justo este tipo de experiencias en las películas acaban empujando a otros creadores, a otros directores de efectos visuales para hacer también sus propias propuestas. Mucho de lo que habla Charlie está en un experimento que el propio Trumbull llamaba Show Scan Camera, que era una cámara que recogía todo en 70 milímetros, no en 35, sino en 70 milímetros, a 60 cuadros por segundo, buscando una mejor definición y una mayor calidad en la imagen. Evidentemente esto no podía ser proyectado en todos los cines, porque los cines necesitaban un proyector de 70 milímetros, normalmente son los de 30, y así de futurista era en el asunto, ¿no? Los cines acabaron diciendo, no podemos pasar estas películas, como ocurrió con Brainstorm, la otra película que dirigió, no podemos pasar estas películas porque no tenemos el equipo para hacerlo. Y no vamos a comprar equipo hasta que todas las películas de Hollywood estén hechas en este formato para que mi inversión salga. Es decir, el señor sí vivía de cierta manera en el futuro tecnológico hasta donde su propia capacidad le permitía. O sea, su futuro estaba lo más al futuro del mundo. Si hubiera vivido en el apogeo digital, yo creo que había hecho maravillas. Nada más quería hacer Sí, seguro. el apunte del show scan camera. Sí, del show scan camera y también del motion tracking y el motion control, que él fue también gente de lo que trabajó en eso. ¿Qué era esto? También lo desarrolló. De estas, a ver, tú vas a filmar varias cosas, ¿no? De repente tienes que llegar a esta nave. Entonces, la cámara se acerca, hace este movimiento, se queda registrado para que después lo puedas repetir mientras pones otra cosa atrás y vas empalmando las diferentes cosas y puedes pasar varias veces y la cámara va a hacer el mismo recorrido, que son cosas increíblemente complejas, mecánicas, que él combinaba con todo lo demás, con el modelo, sí, con el dibujo, con el detalle, con la iluminación, con el lente, qué velocidad, cómo se va a mover la cámara. O sea, es un trabajo impresionante el que realizaba Douglas Trumbull. Claro, y que ahora, perdón que insista, muchos softwares de postproducción no tendrían si alguien no los hubiese desarrollado de manera mecánica. Ese es el tipo de influencia que creo que a mucha gente luego se le esconde, ¿no? Que creen que la computadora hace todo porque sí. Sí, o sea, ahora probablemente el software lo puede hacer quizá de manera más sencilla, no estoy diciendo que sea fácil, sí, definitivamente de manera más barata, pero tuvo que haber un antecedente para que el software copiara ese antecedente y lo trajera a nuestros tiempos. Sin ese antecedente, con gente como Trumbull, el software que tenemos ahora, por muy potente que sea, no tendría voy a entrecomillar, imaginación para poder generar efectos en ese sentido. Entonces, ese es el puente que yo quiero establecer, ¿no? Que ahora mucha gente da por sentado que el software y las computadoras lo hacen todo, pero no hay una visión hacia de dónde viene lo que están haciendo los softwares, por qué los efectos se siguen llamando como cuando todo era mecánico, por qué el manejo de la imagen se sigue llamando como cuando se revelaba o se fotografiaba a cierta velocidad, porque hubo gente que antes lo hizo prácticamente, mecánicamente, ópticamente, que luego el software se apropia, ¿no? Y sí, tiene que ocurrir para traerlo a nuestra época. Ese es el puente que quiero establecer. Sí, bueno, y ese puente es tan grande, Eric, que en producciones digitales animadas como las que hace Pixar, ellos han creado programas para reproducir todo esto virtualmente, donde sí exista, exacto, como si sí estuvieran colocando una cámara, no nada más el dibujo, sino como si sí estuvieran colocando una cámara para dar ese tipo de sensaciones. Y me parece que lo hacen muy bien, pero siempre tuvo que haber este referente de cómo se podían hacer las cosas en la realidad y físicamente. Claro, tú querías hablar de Brainstorm.
¿O no? ¿O me equivoco, Sí, Charlie? pero nada más, antes, para irnos más o menos en orden cronológico, Blade Runner viene primero, Blade Runner. viene Blade primero Blade Runner. Runner, ¿verdad? Si no me equivoco, del Venga. 82. Sí. Bueno, pues esta historia de Philip K. Dick que retoman Ridley Scott para hacer esta película que me parece que es la cumbre de la ciencia ficción Yo soy fan. cinematográfica. Blade Runner, donde se reúnen otra vez infinidad de talentos. Por una parte, Sid Mead, con el tema de los diseños, los escenarios, que sí los hicieron reales, algunos de ellos, para poner este retrofuturismo, donde veías cómo la tecnología llegó a tal grado eh, y la economía que tenías que utilizar lo mismo, ¿no? Entonces, a un edificio viejo, pues había cables que se salían y todo ese aspecto que Sid Mead lo hizo de una manera impresionante. Y a Trumbull, pues le encargan todo lo demás que tiene que ver con la forma en la que se ve a la distancia esta ciudad de Los Ángeles futurista, con estas pirámides, ¿no? De otra gran corporación, ¿no? Sí, De sí, la sí, sí. de Tyrell Corporation. Otro mundo arrasado ecológicamente, otro mundo ya sin ética ni códigos, un mundo, como dices, dominado por las grandes corporaciones, pues como ahora, ¿no? Y él tiene que diseñar más que otra cosa el estado de ánimo del mundo. O sea, creo que el gran logro de los efectos de Trumbull en Blade Runner es que sí, ¿no? Nos muestra a Los Ángeles del 2021, fíjate, de hace, no, 2019, ya de 19, sí. hace 3 años, ya pasamos, ya rebasamos a la película. No solo lo retrata físicamente, creo que lo que hace con el diseño de los edificios, con cómo se reflejan las cosas en los edificios, con algunos anuncios de neón, esta visión panorámica de Los Ángeles, lo que logra es comunicar un estado de ánimo, y ese estado de ánimo es fundamental para lo que va a contar la película. Creo que ese es el gran logro que no siempre caemos en cuenta de él, de los efectos visuales de Blade Runner a cargo del señor Trumbull. Sí, hay fotografías de él caminando entre las maquetas, supervisando la iluminación, el humo, los lentes que se van a utilizar, El humo se le ocurrió a él, por ejemplo. que termina siendo extraordinariamente acertado, ¿no? En esta ciudad donde perennemente está lloviendo, las Ujú. naves que son estos vehículos que utiliza únicamente la policía, cómo van a estar volando varios simultáneamente y luego siempre regresar a esta situación de la perspectiva y allí está el ojo que Sí, está observando el reflejo de esta ciudad en ese en ojo que el está ojo. viendo desde la Tablet Corporation, ¿no? Desde este encumbrado en este sitio enorme. Y a eso súmale la música de Evangelis y bueno, te Sí. queda una experiencia visual, auditiva, inmersiva, increíblemente sensacional, En ¿no? donde, en pocas palabras, ya alguna vez haremos otro, he hecho como ya 3 programas de Blade Runner, pero entre otras palabras, pues realmente no se nos está contando nada. No, Sí, o sea, Blade Runner a final de cuentas no cuenta nada, todo es meternos y ahora, ¿qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? En realidad no hay una resolución de ningún caso, no atrapan a ningún criminal, el mundo no se resuelve y deja de ser corporativo. A final de cuentas, la cosa es tan existencialista que pues no nos están contando nada. Es todo una invitación a meterte en esas sí. atmósferas. Bueno, y la reflexión sobre la inteligencia artificial, ¿no? La reflexión Claro, sobre la identidad y qué tanto te hace ser una persona que seas orgánico o no. Y que me parece que eso también termina siendo sumamente interesante en el caso de la claro. película. Pero sí, es una cosa espectacular y pues una vez más su talento termina aportando al de otros. Porque, insisto, sin Kubrick, sin Harrison Ford, sin el resto del reparto, Rutger Hauer, bueno, como este Sí, no, no, replicante en no. Nexus 6, sería impensable la película. Claro, y nada más para apuntar también, estamos marcando, por supuesto, el programa está dedicado a Douglas Trumbull, estamos marcando el peso de su trabajo, pero ojo, tampoco es una persona que trabajara sola, ¿no? O sea, había un equipo muy talentoso alrededor de él, al cual él también instruyó y de quienes también aprendió. Nomás dar un dato así rapidísimo que me encontré, que es bien interesante. Para todo lo que hizo en 2001, por ejemplo, trabajó con John Whitney, con quien había trabajado también en To the Moon and Beyond, este corto del cual hablábamos hace rato. En 2001 trabaja al lado del animador John Whitney,
que, entre otras cosas, había hecho los créditos animados de Vértigo de Alfred Hitchcock algunos años antes. O sea, estos talentos se van comunicando, de nuevo, el puente de inspiración, trabajo, colaboración que nos puede traer hasta la fecha. Sí, muchas gracias, señor Trumbull, pero también que quede claro, el cine es un trabajo en equipo. 83, Brainstorm. 83 llega Brainstorm. Sí la rodó en Showscam, ¿verdad? No estoy equivocado. Sí estoy equivocado. No sé si sí la terminó de rodar así tal y como quería, pero al menos sí tratar de hacer todas estas escenas subjetivas como él las tenía imaginadas. Termina siendo para él un proyecto increíblemente personal, porque estaba recopilando todo lo que le resultaba interesante y era justamente, puede ser considerada la primera película sobre realidad virtual, que más que realidad virtual de lo que se trataba era de este grupo de científicos que creaban una forma de guardar y grabar las experiencias de las personas. Y si si alguien la grababa y luego tú te la ponías, tú lo estabas viviendo. Eso es ya más allá de la inmersión, eso es estar casi en carne propia, recreando lo que la otra persona había hecho. Entonces, creo que en ese sentido la película es muy propositiva temáticamente, y ahí viene la parte donde él se tiene que enfrentar al cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y la película está plagada de estas tomas con ojo de pescado, ¿no? Donde se curvea un poquito la imagen, como cuando ustedes asoman al ojillo de la puerta y lo ven todo así extraño. Esa es la perspectiva que él estaba tratando de crear. Creo que muchos recordamos, tal vez más porque la película impactó más, en Robocop unos cuantos años después, cuando estamos viendo todo desde la perspectiva de Murphy, cuando muere y después lo reconstituyen y lo vuelven cyborg. Pues bueno, prácticamente todo eso sucede toda la película. Christopher Walken y Louis Fletcher son parte de este equipo de científicos. Natalie Wood, que es además su última película, la película Brainstorm, Proyecto Brainstorm es como se llamó en México, termina siendo una tremenda tragedia, más allá de la propia tragedia de la muerte de Natalie Wood, en una pausa de la filmación, porque pues ya no se podía completar aparentemente sin una de las actrices principales. El estudio dijo, no, al carambas, vamos a cobrar el seguro, y a terminar esto hubo un pleito con Trumbull. Costó mucho trabajo poder terminar la película con una doble de cuerpo que está de espaldas en algunos momentos para terminar de dar orden a la historia y que finalmente la película se pueda terminar y entregar. Pero a lo que me quiero referir es que no nada más son los efectos especiales que él crea para la película, del registro de estas experiencias, sino también la propia historia de que él es ese científico que quiere crear este tipo de experiencias. Y el personaje principal de Christopher Walken está también muy enamorado de gente que trataba de cruzar fronteras como los hermanos Wright. Y entonces está la analogía dentro de la propia película, dentro de la gente que quiere ir más allá de lo que los otros ya habían logrado previamente. Y entonces le gusta ir a visitar el lugar donde volaron por primera vez los hermanos Wright, al museo donde están recreados estos aparatos que hicieron, inclusive con el muñequito de Wright ahí agarrado de su aeroplano, y dice, ¿y sabes cómo estaba él? Estaba aterrado porque justamente estaba por incursionar en cosas que nadie se había atrevido a hacer antes. El primer vuelo es menos largo que el ala de algunos aviones, pero sin ese primer salto no estaríamos donde estaríamos ahorita, y ese científico está haciendo lo mismo. Y tiene unas escenas ahí, yo no sé si la pudiste revisar recientemente. No pude, pero voy a dar el dato nomás para la gente. La película se puede ver en Apple iTunes. En Apple iTunes. O sea, sí la he visto, pero no la pude revisar, quiero decir. Yo le di una revisada, no la pude ver completa, pero sí tuvo una escena, hay algunas escenas que las tenía muy claras y otra que no recordaba tanto. Uno de los puntos principales de la película es cuando Louis Fletcher, que es una actriz muy poderosa, ella tiene este personaje inolvidable en Atrapados sin salida, es la enfermera sádica que termina literalmente volviendo loco a Nicholson. Pues le empieza a dar un ataque cardíaco. Ella fumaba compulsivamente toda la película. Le empieza a dar un ataque cardíaco mientras está sola en el laboratorio, y lo último que hace es ponerse el aparato para grabar la experiencia de su propia muerte. Claro. Y claro. La escena, yo dije, bueno, es muy impactante porque la música de sus movimientos, sus gritos y todo, hasta aquí en la casa me dijeron, oye, ¿qué estás viendo? ¿No? Parecía otra cosa. Sí.
Si lo hubiera hecho David Cronenberg, esa película hubiera sido una cosa verdaderamente bestial y hubiera empatado perfectamente bien con su estilo de cine, pero aún así lo sigue siendo. Graba su propia muerte y entonces ahí es cuando posiblemente la película pierda la fuerza, porque ¿cómo vas a...? No nada más es recrear ese momento de dolor, sino también lo que estás experimentando y un poquito el qué pasa después de la muerte, si hay algo después de la vida. Y es donde ya posiblemente, por muy ingeniosas que sean las imágenes, pues posiblemente no lleguen a transmitirlo correctamente. Pero creo que más que por efectos especiales, la temática de la película es lo que más representa a Douglas Trumbull, y fue tal el esfuerzo y tanto los años que le invirtió y tan doloroso el proceso con la muerte de Woody, con si la película salió o no salía, que él se desentendió muchísimo tiempo de ser otra vez creador, de volver a dirigir. No, pues prácticamente se retiró del cine hasta que lo volvió a llamar Terrence Malick. Sí, bueno, sí trabajó, siguió trabajando, no dejó de trabajar, pero seguía con esas experiencias tipo la de los parques de diversiones, hizo una para el Hotel Luxor de Las Vegas, hizo la de los Estudios Universal, que la de los Estudios Universal sí me tocó verla y vivirla y era una cosa fabulosa. A mí los parques temáticos de Disney, de Universal, todos esos me encantan porque son como una extensión de la experiencia cinematográfica y ahí sí, ahí lo estás viviendo y lo estás sintiendo. Y Douglas Trumbull fue el creador de una de ellas. Claro, entonces hace El Árbol de la Vida con Malick, y su última película que tengo aquí apuntada, que es una locura, es una cosa súper divertida, El hombre que mató a Hitler y después a Pie Grande. No sé si la has visto. Esa no la he visto. Estuvo en un festival de Sitges porque pues es eso, ¿no? Un excombatiente que pues, participó en la pelea contra los nazis y que luego en una especie de plan secreto del gobierno de los Estados Unidos, que no ha perdido del todo la conexión con los nazis, lo contratan para perseguir a Pie Grande y echárselo al plato. Es entre humor negro, sátira, ciencia ficción, teoría de la conspiración, muy, muy de nuestra época. Además, la película es del 2018. Entonces, esa es la filmografía de Douglas Trumbull. Yo no quería dejar de hablar de él, justo porque, insisto, me parece preocupante que de repente la gente dé por sentado aportaciones como las de este señor, pensando que todo lo que tenemos ahora o salió en generación espontánea o no le merece respeto y consideración al trabajo de tantas y tantas y tantas y tantas personas que han trabajado para que las películas sean lo que podemos disfrutar actualmente en los cines, mi estimado Charlie. Así es. Y lo del Árbol de la Vida, pues lo mencionamos hace ratito, ¿no? Cómo quiso hacer todo este tipo de... Y lo termina logrando, ¿no? O sea, la génesis del universo creada por Douglas Trumbull para Terrence Malick en esa película. Sí, pues es increíble. Justo así. ¿Cómo se veía el universo antes de que lo viéramos nosotros? Pues no sé, pregúntale a Trumbull, que se imagina un viaje en el espacio antes de que viajáramos en el espacio. Era obvio que le tenían que llamar a él, ¿no? Nada más, ¿verdad? Charlie del Río, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te escuchan? Cinemanet, ¿dónde están los podcasts? Cuéntale a la gente dónde pueden estar más cerca de ti. Muchísimas gracias. @Cinemanet, @Charlie del Río, ahí es donde pueden seguir lo que estamos haciendo. Charlie del Río Cine y Series. Desde a partir del año pasado, tuve que abrir un nuevo feed de Cinemanet, porque el anterior, por cuestiones técnicas, ya no le podíamos seguir aumentando episodios y por más que lo intentamos, no se logró. Entonces abrí uno nuevo que se llama Cinemanet Plus, para seguir con estas tendencias y modas, por si nos quieren reencontrar por allá. Tenemos que volvernos a reencontrar con toda esta gente que desde hace 16 años sigue nuestro podcast. Voy a aprovechar tu espacio, tu canal y tu gran audiencia para recordarles que todavía estamos por allí, en este caso como Cinemanet Plus. El de Cinemanet ahí sigue, pero pues ya tiene más de un año que no hay nuevos episodios. Justamente, Eric, empezamos a poner los episodios en Cinemanet Plus desde el aniversario del año antepasado que tú nos acompañaste. Bueno, pues ahí está el dato para que chequen los pasados, ¿no? Porque esos ahí siguen. Exacto. No, pero es un feed que ya terminó y chequen los nuevos en Cinemanet Plus. Entonces, mil gracias, Charlie, por haber venido a derramar tu sabiduría y tu amor por el cine a los micrófonos de Cine Garage. Ya nos escucharemos pronto y seguro nos veremos dentro de muy poquito también. Estoy profundamente agradecido, Eric. Un saludo a todos. Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast.
Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.